periodismo investigativo. Ervin Hoyos, presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC. Muy buenos días. Mi doctor Londoño, muy buenos días, un gran saludo. Bueno, preocupadísimos con estas niñas de la Corporación Rosa Blanca. Ya les pasó lo que les pasó en estos campamentos guerrilleros, que una atrocidad mayor no se ha cometido en la historia. Y entonces ahora salen a contarle al mundo la verdad y las ponen en evidencia y las amenazan. ¿Cómo es esto, Ervin? Pues, a ver, doctor Londoño, las niñas que salieron de la guerrilla, que estaban incluso en la cárcel, que han pagado delitos, porque ellas nunca eligieron ser guerrilleras, a ellas se las llevaron como a Vanessa García de 9 años, a Lorena Murcia de 10 años, a Sara Morales de 11 años, y así sucesivamente, se las llevaron, las entrenaron, y algunas incluso las obligaron a asesinar a sus propias compañeritas porque lloraban, porque querían irse a ver a la mamá, porque les hacía falta su familia, y eso es el delito de desmoralización en las FARC, y entonces ponían a las otras, a las más valientes, a que asesinaran a las que lloraban, y cometieron delitos, y por esos delitos que cometieron, pues después de que cayeron detenidas en un combate, cayeron a la cárcel, pagaron 10, 11, 12, 15 años de cárcel, y luego, cuando viene el acuerdo, entregan el listado de guerrilleros al gobierno para desmovilizarse, y a ellas las dejan fuera de esos listados para que siguieran pagando las condenas que los mismos jefes habían ordenado. Ahí es donde aparecemos nosotros a hacer una gestión ante el Senado de la República para que ellas y todos estos muchachos que fueron reclutados siendo niños salieran en libertad también. Pues ellas salieron en libertad en virtud de esa gestión que hicimos en el Senado de la República para que por igualdad en derechos también fueran beneficiadas, y salieron a contar el horror de la guerra, salieron a destaparle la olla podrida a las FARC de la que nunca se ha hablado, porque solo se ha tenido interés en lo operacional, solo se ha tenido interés en cuántas bajas, dónde están los campamentos, cuántas caletas, armamento, pero no se les había preguntado a ellas, a ustedes qué les hicieron, qué ocurrió cuando se las llevaron, cuando tenían 9 años, cuando les quitaron los cuadernos, cuando iban para la escuela y las cogieron en fila india, se las llevaron 2, 3, 5 días caminando, llegaron allá, las sometieron a unos entrenamientos rigurosos y a las 2, 3 noches se les metieron a la caleta y la violó un comandante. Eso nunca se les había preguntado. Pues ellas salieron a contar eso, y ahora que salen ellas a narrar ese horror de cómo las abusaban de noche, cómo se las rotaban de unos a otros, el comandante o el segundo, o las las convertían en su pareja obligatoria durante un tiempo, y cuando ya se cansaban de ellas se las soltaban a otro, quedaban embarazadas, y ahí venía la obligación de ser sometidas al aborto forzado. Las cogían, las amarraban para hacerles el aborto forzado, y las que se negaron sencillamente eran fusiladas. Pues ellas salieron a narrar todo eso, y ahora las FARC las persiguen, las amenazan, y como si fuera poco, se conforma una corporación que es creada por 25 niñas que tuvieron el valor de salir a darle la cara al país, a denunciar, y en el noticiero, en Noticias 1, sacan el listado completo de ellas, con nombres completos, con números de cédula completos, como están exponiendo a sus identidades, y se vino una avalancha de amenazas la semana pasada contra ellas, tanto que les ha tocado moverse a casas de familiares, a casas de la prima, de la amiga, a moverse de un sitio a otro, de un pueblo a otro, de una vereda a otra, para poder salvaguardar su vida, porque ya las identificaron, ya saben quiénes son, y esto ha sido pues una situación muy crítica y muy dolorosa para ellas, que están siendo revictimizadas nuevamente, que las expusieron ahora a los ojos y a la ubicación de sus propios victimarios, algo que sencillamente es mucho más cruel que la misma victimización que tuvieron en las filas de las FARC. Bueno, ¿no existe una unidad nacional de protección? ¿No existe la obligación del gobierno nacional de proteger a las personas en su persona, honra y bienes?
No existe nada de eso, no hay policía que las acompañe, no existe un instituto de lo que llaman el posconflicto para que se ocupe de estas niñas, para que les dé condiciones de seguridad y para que les dé condiciones de vida adecuadas. ¿Y qué pasa con la verdad de estas niñas? Nadie se la va a contar al mundo, Ervin. Pues mire, doctor Londoño, esto es un proceso muy difícil. Ellas han venido contando sus casos ante la Fiscalía General de la Nación. Son 325 que están en este momento agrupadas en la corporación y hay más de 800 más esperando ser vinculadas, ser incluidas. La Fiscalía General de la Nación no tiene el equipo técnico para recibirle las denuncias a todas ellas, porque este tipo de denuncias no es una denuncia como cuando usted le roban un celular o le hacen un atraco. Aquí tiene que haber un equipo forense, un equipo psicológico, tiene que cumplirse unos protocolos y de eso solo hay un equipo disponible en Colombia que está en Pereira. Ese equipo a veces lo traen o lo llevan a cualquier ciudad del país para atender los casos. Han sido recibidos como 11 casos nada más. Imagínense, de 325 más las 800 que están esperando ser escuchadas, o sea que esto al paso que vamos en 30 años no se les ha podido escuchar. Así que se le está solicitando a la Fiscalía la prioridad para que estos casos sean escuchados, ya que es un delito que quedó excluido de la JEP, es un delito que está bajo la jurisdicción de la ley ordinaria que implica penas mucho más graves que los 5 años que se les podría imponer si ellos aceptan estos hechos. Por eso, la necesidad, doctor Londoño, de que se implemente un equipo técnico para este tipo de casos que son tan graves, que son tan aberrantes y que necesitan un tratamiento especial y poderle dar celeridad a las denuncias que ellos tienen. Insisto, ¿qué dice la Unidad Nacional de Protección y qué dice la Fiscalía General de la Nación y qué dice el Ministerio del Interior, que es el que está encargado del orden público en el país? ¿Qué dicen sobre esto? Pero se quedan callados. Bueno, la Fiscalía General tendría que ponerles, por ejemplo, un estatus de testigo protegido para poder que les den a ellas una protección, lo cual no es fácil, es difícil. La Unidad Nacional de Protección les tiene que hacer un estudio de seguridad, pero entenderá que esos estudios de seguridad frente a otros niveles de riesgo, para ellos pareciera que no los ven importantes, más sin embargo, y quiero señalar que en los primeros casos que tuvimos de riesgo y de amenaza contra Sara Morales, la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora, atendió el caso inmediatamente y se le puso la seguridad a ella. Pero es que no es solo Sara, son muchas más las que están en riesgo. Tuvimos el caso, por ejemplo, de Lorena Murcia, que ella está denunciando hechos de violación sexual y está denunciando a gente de las FARC con nombres propios, y un día la persiguieron, la encontraron en una calle cerca del sitio donde ella residía en ese momento. 2 tipos la corretearon. Ella tiene un estado físico muy bueno, es una niña de 24 años, y empezó a correr, doctor Londoño, y la corretearon más o menos 40 minutos y ella logró escapárseles en una zona ya, digamos, de donde había gente, se les logró escapar, pero fue tan fuerte la carrera que a las 2 de la madrugada le dio preinfarto y estuvo en cuidados intensivos después de ese susto que le metieron y sobre todo el esfuerzo físico. O sea, sería tan fuerte la carrera que entró en preinfarto, imagínese eso. Y ella no ha podido, por ejemplo, todavía tener una medida de protección. Le dieron un botón de pánico y un chaleco. Ante eso, una persona con ese nivel de riesgo, lo que hay detrás de esto es que estas niñas son la prueba más contundente que hay para que ellos pierdan los beneficios y caigan en la justicia ordinaria. Por eso, desaparecerlas, asesinarlas, pues es la mejor manera de evitar que sean llevados a la justicia, ya que los delitos pues quedaron excluidos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es el único delito que los puede llevar a la cárcel a pagar unas condenas merecidas y no como los demás que quedaron incluidos en un pacto de impunidad. Fue por eso que Byron Yepes salió del Parlamento, renunció y se perdió y se fue pues con otros bandidos seguramente a hacer lo mismo. ¿Fue por esto?
Sí, ya Byron Yepes tiene una denuncia de una niña que él obligó a abortar, y no fue que la obligara, sino que además de que la llevaron a un hospital y le dijeron que la iban a atender para que tuviera el bebé, allá llegó al hospital, un hospital clandestino de las FARC, le aplicaron un medicamento, la cogieron a medicamentos, le empezaron a provocar el aborto, como el niño estaba ya de 8 meses, grande, ya no lo pudieron hacer que se desprendiera solo, les tocó sacarlo de manera espatulada, y cuando lo sacan, lo dejan desangrarse al lado de su mamá. Ella hace esa narración que la hizo en el canal. Esto no puede ser. La hizo en el canal RCN, y como ella, hay otras niñas más que están denunciando a Byron Yepes por esas órdenes que impartía a las niñas que quedaban embarazadas. Y de esos, pues tenemos cientos de casos que a mí se me arruga el alma cada que me llega una niña nueva. Recibí en Bogotá la semana pasada que estuve allá a una niña indígena de una comunidad del Guaviare, y las FARC le hicieron 5 abortos, y ella dice que el último, ella solamente recuerda cuando la cogieron, la amarraron en una silla Rimax, le aplicaron una inyección, y ahí se acuerde, cuando despertó, el feto estaba en un platón al lado de ella, en un platón de plástico. De eso, todos los casos que usted quiera, mi doctor Londoño. ¿Habrá algún castigo suficiente en la tierra? Esto tiene que quedar en manos de Dios, pero aquí por lo menos hacer alguna cosa. Esto que está pasando con estas criaturas no tiene orillas. Esto es un dolor que nos supera. Esta es una vergüenza que es más grande que nosotros. Pero lo tenemos que recordar. Estos son los amigos de Santos, estos son los de la paz, estos son los que están en el Congreso de la República, los que hacen esto. Pero, por favor, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué extremo de vileza hemos caído? ¿Y cuál es el extremo de canallada que se ha cometido contra este pueblo y contra estas criaturas? Bueno, Ervin, pero usted pues es presidente de una federación. Esa federación va a seguir en la lucha, vamos a seguir en esto. En esto no podemos claudicar. Esta verdad se la tenemos que contar al mundo. El mundo pues encantado con la paz, al fin estamos en paz. Mire con qué clase de monstruos se está haciendo la paz. Estas heridas no van a cicatrizar, estas vergüenzas no se van a superar. La verdad tiene que ser dicha algún día, Ervin Hoyos. Sí, por eso nosotros desde la Federación de Víctimas de las FARC, mi doctor Londoño, yo estoy proponiendo al interior de la Federación, y ya hemos hecho consultas con algunos sectores de la sociedad que ven que esto no se puede quedar de esta manera. Estamos proponiendo la creación de la Comisión Civil de la Verdad, distinta a esta Comisión de la Verdad que creó Santos con las FARC, distinta. Una Comisión Civil de la Verdad que agrupa a todos los desmovilizados arrepentidos, los desmovilizados que dicen hoy sí, yo cometí un crimen y pido perdón, a los que ayudaron a localizar fosas de secuestrados, de desaparecidos, a los que salieron de las filas de las FARC a denunciar a sus propios jefes. Son más de 3.000 muchachos, hombres y mujeres, que ahora ya son personas que incluso tienen sus hogares, tienen sus familias, son personas de bien a los que se les tiraron su juventud, se les tiraron su niñez, se les tiraron su vida, metiéndolos de manera forzada a las FARC. Ellos hoy quieren contar la verdad de lo que pasó allá. Pues imagínense, doctor Londoño, una comisión civil de la verdad integrada por todos estos, en donde está incluso desde Martín Sombra hacia abajo, que quieren contar la otra cara de las FARC, la que ellos quieren ocultar, junto con las víctimas de todas las regiones del país, junto con los miembros de la fuerza pública que también quieren contar todo lo que les tocó vivir, el horror que les tocó vivir en toda esta lucha contra este factor terrorista aliado con narcotráfico. Esa comisión civil sería el contraste, sería la otra cara de esa moneda que quieren solamente mostrarle una fachada a las FARC con esa comisión que se ha creado. Estamos proponiendo crear esa comisión civil de la verdad, en donde realmente sea la verdad construida por la sociedad y no por los victimarios, no por los criminales. Tiene que ser una verdad que todos recibamos y que todos acojamos, no lo que ellos nos quieren imponer como una doctrina para justificar los crímenes. Por eso estamos proponiendo la creación de la Comisión Civil de la Verdad, que estaría integrada por gente
connotada de cada región. Dividimos el país en 5 regiones y en cada región están las personas que tienen la respetabilidad de la sociedad para que sean los que reciban todas esas versiones de víctimas, de victimarios arrepentidos que piden perdón, que confiesan lo que realmente pasó y que podamos construir una verdad que realmente nos dé a todos la certeza de que fue lo que ocurrió en todas las regiones y no lo que estos quieren imponer para justificar los crímenes que cometieron. Y saber que estos están comandados por un sacerdote. Por Dios, el padre de Ru, ¿cómo se irá a presentar ante Dios después de ocultar estas verdades, después de cometer estos atropellos contra la razón? ¿Cómo será eso posible? Pero bueno, Dios no es sobornable y Él espera, Él tiene paciencia y algún día habrá justicia, porque para verdad es el tiempo y para justicia Dios. En lo que podamos servir, aquí estaremos servinochos. Nosotros no vamos a ocultar nada. Pase lo que pase. Nos pueden amenazar como nos quieran amenazar. Pero esta verdad hay que contársela al mundo para que el mundo sepa a qué grados, a qué niveles de abyección hemos llegado en Colombia y llegó el gobierno del presidente Santos para celebrar ese pacto maldito con criminales que fueron capaces de hacer lo que usted nos está contando. Erwin Hoyos, siempre dispuestos a que conversemos, siempre listos, como dice el Lema Scout. Un gran abrazo, mi doctor Londoño. Muchísimas gracias.